Bueno, y ya está con nosotros la doctora Alejandra Cedrelli, quien es vicepresidenta del Consejo de Investigación de la UNSP. Aparte de hacer un montón de cosas más, de pasearse por Colombia, ir y hacer cursos, traer todas las prácticas, todo eso que para ponerlos, por supuesto, acá en investigaciones, estar defendiendo todos los derechos de la mujer, pertenecer a 2 agrupaciones políticas, pertenecer a todos los espacios que sean posibles, que ya los va a comentar, que defiendan el género, pero fundamentalmente en lo que es la violencia. Ale, un placer, pero mira, de todo corazón te digo, porque venís como amiga. Claro, a mi casa venís como amiga, pero acá venís como amiga invitada. Muchísimas gracias. Realmente no, es un placer, es un orgullo estar acá con una periodista tan avesada como vos. Gracias por la presentación. Yo en realidad creo que soy una académica militante. Creo que soy académica, por donde me miré soy una académica, ¿no? Y nos juntó la política. Nos juntó la política. Y soy militante, porque llegó un momento de mi vida en que me di cuenta que no tenía sentido ni escribir, ni solo formar tesistas, es decir, la vida académica ya no tenía sentido para llenar una línea en mi currículum, que yo había aprendido mucho, que el Estado, porque yo estoy formada gracias al Estado Nacional, es un orgullo para mí tener una formación de grado, de posgrado, en universidades estatales, y bueno, era el momento de empezar a devolver. Así que bueno, empecé con la militancia y a mí me preocupa muchísimo la cuestión de la violencia. Es decir, hoy casi hemos tenido el femicidio número 20, una chica en Orán fue apuñalada por su pareja, una mamá joven, 14 puñaladas. Y hablemos que eso en 9 meses o 10 meses, y contamos. En lo que va del año estamos teniendo, sin contar las agresiones, porque esto es una agresión, estamos teniendo más o menos un promedio de 2 femicidios al año. Y hay algo que está pasando, pasa en todo el mundo, no solamente pasa en Salta. Lo que pasa es que nosotros vivimos en Salta. Y tenemos que ver la realidad nuestra, que es además donde nos alcanza las posibilidades de trabajar con la gente, de agruparnos, de trabajar con el gobierno, de trabajar con las instituciones. Estamos más cerca que decir, bueno, vamos a trabajar en todo el país, en toda Latinoamérica. Me parece, por lo menos para nuestras posibilidades, una utopía, digamos. Pero sí podemos, creo, empezar a pensar seriamente qué es lo que nos está pasando como sociedad y qué es lo que nos está pasando y dónde se produce la caja de resonancia de lo que está pasando. O sea, fíjate que los suicidios tienen un comportamiento parecido al de los femicidios. Este tipo de femicidios, es decir, antes los femicidios pasaban en el ámbito privado y se llamaban de otra forma, ¿sí? Pero poco a poco los femicidios han ido pasando del ámbito privado al ámbito público. Como lo de Norita Dalmazo y la de García Belsunce. Claro, se dan en el ámbito privado y pasan al público porque los medios hacen una caja de resonancia y no hablo de esos femicidios, sino de los femicidios que nos están pasando en Salta. El último caso de Cintia, la chica que mataron, digamos, a piedrazo. La violencia con que se mata a la mujer es la novedad y que se da fuera de los espacios privados y pasa al espacio público, y que los medios empiezan a dar como detalles muy morbosos respecto de cómo ha sido la muerte de esta persona. Exactamente, vos sabés que es un tema que me gusta invitarlo a Federico Dada al programa, porque tienen todo un protocolo de cómo los periodistas tenemos que tratar esta temática, realmente, pero lamentablemente hay medios de comunicación y periodistas que se vuelven amarillistas con esta situación y hacen todo un detalle pormenorizado de cómo ha sido el hecho, y la verdad que es desagradable. No solo es desagradable, Lita, lo que pasa es que estás dando idea. Los especialistas dicen que esta forma de violencia es escribir un mensaje
sobre el cuerpo de la mujer. Esto se sostiene en una estructura patriarcal muy antigua, no hay una sola manera de ver el patriarcado en Salta, y es invisible a los ojos porque la hemos mamado, porque el patriarcado nos atraviesa, digamos, que es una forma de jerarquía donde el hombre, digamos, ciertas características de hombre, porque está muy mezclado con la modernidad y con la colonialidad y con la colonización, y tiene que ser un hombre blanco o un criollo, pero poderoso, con dinero, muy letrado, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene poder sobre las mujeres, y fíjate que mientras más pobre hay más índices de discriminación, como el origen étnico, el origen, digamos, no pertenecer a la Argentina, pertenecer a algún otro país que sea limítrofe, hacen que esa llama interseccionalidad, la jerarquía de la mujer vaya bajando y sea más fácil ser violada. Ahora, violada, violentada, muerta, pero el tema es que esta violencia ahora se expresa y toma de objeto el cuerpo de las mujeres y escribe algo. Sí, es un lenguaje. Sí, los diarios, porque en este caso fue el diario El Tribuno, pero podría haber sido un programa de televisión, podría haber sido un programa de radio, dan tanto detalle. Es como con los suicidios, es decir, se produce un efecto de contagio. Si estamos viendo que estamos casi al doble de los femicidios del año pasado en Salta, lo que tenemos que ver es cómo los paramos, no cómo hacemos de caja de resonancia para que se reproduzcan. Y aquí me parece que hay que trabajar con las y los periodistas, pero sobre todo con los y las editoras, con los jefes de redacción, con los jefes de producción, digamos, porque en realidad son los que determinan en con los correctores también, ¿no? También, cuando hay. Exacto, cuando hay. Porque, ¿sabes por qué te digo? Porque, por ejemplo, a veces pasa, es muy fácil de ver esto en muchos diarios, no solamente en los locales, que la tapa es muy distinta de lo que dice la nota. El contenido, exacto. Y a veces hay un divorcio entre todo lo que es la titulación, que es lo único que lee la gente, que es lo que escribió, por ejemplo, el editor de Cierre, que es un gran diario, y lo que escribió el periodista, que a veces él o la periodista en realidad han hecho un tratamiento cuidadoso, porque en realidad hay que comunicar qué es lo que pasó, no es que no haya que comunicarlo. Por supuesto, pero hay formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo sin necesidad de ser cruento ni dar detalles. En el caso del comunicado de la Red Par que sacamos hace un tiempo atrás, no hace mucho, unos días atrás. Sí, porque justamente a raíz del comunicado de la Red Par, el Instituto Internacional de Derechos Humanos, el Consejo de la Mujer, el capítulo para las Américas, sacó también un comunicado que su presidenta es Mónica Chama, ¿no? Ah, claro, sí, Mónica. Sacó algo, sí. Lo que pasa es que, a ver, ahí hubo un problema que es un problema de que no solamente fue cruento el diario, sino que se quebró el secreto de sumario. Es decir, hay algo que hay que trabajar. Las secciones de policiales no deben existir. Los periodistas de policiales no deben existir, porque históricamente la fuente es alguien de la policía que está quebrando la ley, porque los secretos de sumario por alguna razón son secretos de sumario. Yo no digo que toda la policía esté envuelta en esto, no estoy diciendo. Yo lo que digo es que sí, esto se vuelve como lo trata página 12, Sociedad, por ejemplo. Ya le quitamos toda la cuestión de lo amarillo, de lo cruento, y además vos podés comentar, pasó este hecho, que es un hecho desgraciado, puede dar ciertos datos, pero no se puede explicar. En este caso hubo un pequeño manual de la tortura, es decir, explicado paso a paso cómo había sido torturada una mujer durante años, pero con lujo de detalle. Esto es muy dañino para la sociedad. Es lo que se llama, Rita Segato, que es una especialista en esto, llama... Sí, que estuvo hace un tiempito acá, hace poco tiempo dando un curso muy exitoso, Pedagogía de la Crueldad. Nosotros tenemos que pensar que cada uno de nosotros, de nuestro lugar, tenemos que dar una pedagogía de la esperanza, no de la crueldad. Yo sé que la función de los medios no es educar, pero la realidad... ¿Por qué no es educar? Sí, tiene que ser educar, tiene que ser para educar. Esa es la función ética, pero estamos hablando de negocio. Entonces yo lo que digo es que yo entiendo que los medios son negocios y empresas, pero
tienen una función social, que es informar al ciudadano para que el ciudadano sea capaz de optar, de elegir en la vida democrática, ¿no es cierto? Es, de alguna forma, una función que tiene que ver con la pedagogía. Está bien, no es un fin último, pero es un fin ético. Efectivamente. Y lo tiene que cumplir. Pero por supuesto, obviamente no podés salirte de la ética en lo profesional. Yo siempre digo, vos podés tener tu corazoncito políticamente en uno u otro partido o en uno y otro personaje de la política. Eso no significa que te salgas de la ética. Inclusive yo te voy a decir, estoy muy en desacuerdo con todos los periodistas que son candidatos y que siguen conduciendo programas o inclusive haciendo reportajes a políticos o a candidatos de otros partidos o frentes. Me parece una total falta de ética, no me gusta. Bueno, porque en realidad yo creo que el medio, que tiene todo el derecho a tener su línea editorial, y el periodista, que tiene todo el derecho a tener su ideología política, la ética y la calidad dicen que hay que decir desde dónde se está hablando. Mire, yo estoy parado aquí y yo hablo desde este lugar. La objetividad es imposible. Exacto. Ahora, hay cierta forma de hacer un tratamiento periodístico que construye una retórica de la objetividad y que además evita caer en el amarillismo, en el sensacionalismo, en el mal gusto. Pero sobre todo, creo que hay una responsabilidad social, volviendo al caso de los femicidios y volviendo al caso de la violencia contra la mujer. Sí, porque nos queda hace un minuto. Bueno, eso, frenarlo. Por lo menos. Los medios pueden hacer un buen tratamiento. Pero totalmente. Creo que sí, Ale. Bueno, te estás yendo de viaje. ¿Qué vas a hacer a Colombia? Ya para finalizar. Voy a un congreso de pensamiento latinoamericano y a dictar con Víctor Arancibia, el doctor Víctor Arancibia, que es mi pareja, pero también es mi pareja académica, digamos, un curso y unos conversatorios. Qué lindo. Realmente que les vaya espléndido. Muchísimas gracias. Y que disfruten, ¿no? ¿Que van a Cartagena? No, vamos a Bogotá. Ah, bueno. Vamos a Bogotá. Que lo disfruten muchísimo. Gracias, Ale. Un beso a Víctor y que les vaya espléndido. Gracias por invitarme a este programa que es tan prestigioso. Gracias, muchísimas gracias. No se vaya, ya volvemos con Las Brujas por Pacífico TV.